información. Yo sé que ustedes tienen, tienen bastante conocimiento sobre el marketing, pero bueno, estaremos dando unos aportes más para que ustedes puedan, con esto, con este aprendizaje, puedan tener un mayor emprendimiento, mayor conocimiento y todo. Entonces, el tema de hoy, el tema que voy a presentar el día de hoy es marketing en tiempos actuales. ¿Estamos viendo la pantalla? ¿Sí? ¿Estamos viendo la pantalla, doctora? Sí se ve, Sí. sí Ya, se ve, doctora. entonces, ¿cuál es el objetivo el porqué de llevar este tema a cabo? Es porque estamos analizando o voy a analizar las características elementales del marketing de acuerdo a las transformaciones que están ocurriendo actualmente a nivel global. Se están dando cambios de manera exponencial. Y el tiempo que está transcurriendo es de manera lineal. ¿Qué está pasando hoy en día con las empresas? Las empresas que se adaptan rápidamente a los cambios, esas empresas van a seguir el crecimiento, van a ser empresas excelentes. Las empresas, igual pasa con las personas también, ¿ah? Las empresas que tienen una velocidad mediana al cambio, estas empresas se van a adaptar, ¿no? Y van a continuar. Pero las empresas que tienen un cambio lento o más lento, tienden a desaparecer. Entonces, es por eso que hoy para mí es muy importante darles este conocimiento porque estamos viviendo una época muy difícil y de todas maneras nosotros tenemos que adaptarnos a estos cambios. Y el marketing no está fuera de todos esos cambios, todo lo contrario, de acuerdo a lo que estamos haciendo, de acuerdo a todo lo que estamos viviendo, el marketing, miren, ahorita cómo estamos aquí de manera presencial, pero de forma virtual. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver un poquito, porque también este conocimiento es inmenso, pero vamos a dar un pequeño aporte, ¿sí? Acá hay una definición de Philip Kotler. ¿Qué nos dice Philip Kotler? ¿No? Que el marketing es una función de la organización y un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar valor a los clientes. Y es muy cierto, para yo poder crear valor para los clientes, yo tengo que hacer toda una investigación de mercado, pero no solo a los clientes, sino a los proveedores, a la competencia también. Entonces, todo el mercado y lo que está pasando, la política, la economía del país, de todas maneras influye para que nuestra empresa pueda tener éxito. Entonces hay que conocer, hay que saber para poder ver qué estrategias, qué actividades vamos a aplicar. ¿Ya? Entonces, y esto es también, nos va a servir, nos va a ayudar para poder manejar las relaciones que suceden en estos últimos tiempos, ¿no? De manera que beneficien a todas las organizaciones, a todas las empresas. Entonces, si nosotros, por eso que hay esta parte de la investigación, nosotros tenemos que estar investigando. La universidad, las exigencias también tienen que darse en cuanto a la investigación. Y eso es bueno, porque vamos a conocer nuevas formas de poder actuar, nuevas formas de poder competir. Eso es importante. Entonces, esta área, el marketing, ¿no? En cuanto a esta área, es la que asume, dice, la responsabilidad de la relación de las empresas con sus mercados. ¿Qué es lo que está pasando? Miren, ¿qué vemos aquí? Aquí estamos viendo la tecnología. Estamos usando la computadora, los celulares, ¿no? Todas las redes sociales, los medios de comunicación que nos ayuda para podernos comunicar de una manera mucho más rápida, de una manera mucho más ágil. Las empresas están creciendo, están desarrollándose y están incrementando su rentabilidad. Y también nosotros podemos hacer nuestro estudio tanto de manera física
como de manera digital, en forma digital por otros medios. Y esto es lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo. Entonces, el marketing, miren, mediante el estudio de mercado y la utilización de los medios tecnológicos del Internet, estamos nosotros desarrollando, ¿no?, y mejorando los productos de la empresa. Sin una investigación, sin este tipo de estudio, no podríamos desarrollar nuevos productos porque nosotros necesitamos saber qué es lo que el cliente quiere, qué es lo que el cliente desea, porque tenemos que satisfacer esas necesidades. Y esa es la función del marketing. Saber qué es lo que desea el cliente, qué es lo que necesita para poder crear los productos o servicios que ellos necesiten, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es la función primordial del área de marketing. Desarrollar y mejorar los productos mediante ¿qué? Mediante todo un estudio, mediante toda una investigación, todo el análisis que se hace, ¿no?, externo, porque no solo externo, también interno. El análisis externo como interno de la organización. Después, cuando terminemos, podemos hacer algunas pequeñas preguntas. Entonces, ¿cuál es la importancia del marketing? Importancia y la situación actual. Dice que se observa a toda empresa que está empezando a descubrir esa importancia, ¿verdad? La importancia del marketing. Porque antiguamente, bueno, no se consideraba el marketing. Ya en el año 1960, estuvieron viendo la importancia del marketing mix. Hemos estado estudiando al precio, al producto, ¿no?, en la mezcla que hay para poder darle al cliente lo que sí verdaderamente él necesita. Entonces, primero, ¿quién nos está exigiendo a que hayan esos cambios? La competencia internacional. Si nosotros no nos adaptamos a esos cambios, la obsolescencia va a llegar inclusive a nuestro país. Y por segundo motivo es la aparición, ¿no? O sea, la segunda importancia es la aparición de segmentos de mercados internos nuevos y que hay desconocimiento de esos mercados. Entonces, para poder llegar a todos los últimos rincones, que lo podemos hacer hoy en día por medio de la tecnología, porque por eso es que llegamos a todas partes del mundo, y de una manera mucho más rápida, de una manera mucho en segundos estamos nosotros comunicándonos con los clientes. Entonces, por eso que es importante el marketing. Ahora, ¿cómo eran los gerentes de antes y ahora también cómo son los gerentes de hoy en día? Los antiguos gerentes hacían push, dice, ¿no? Son estrategias que se aplican. Entonces, ¿qué pasaba? Que los gerentes empujaban la venta. Ellos hacían, mediante las estrategias, que los clientes vinieran a la empresa, vinieran a su negocio a adquirir productos. Hoy en día ya no se utiliza esa estrategia. Ahora tenemos los gerentes jóvenes que trabajan, están utilizando el pool. ¿Qué cosa significa? De que son los mismos consumidores los que ingresan y están buscando tus productos. Ellos son los que están prefiriendo tus productos, mientras que los anteriores, pero hoy en día también estamos utilizando esta forma de trabajar, esta forma de actuar. ¿Qué es lo que pasa? De que, por ejemplo, viene un cliente y nosotros le estamos tomando todos los datos, toda la información del cliente, no solo de manera presencial, sino también de manera virtual. Y necesitamos que el cliente, por ejemplo, se lleve, consuma, compre, adquiere el producto. Entonces, en el momento que nosotros estamos conectándonos con el cliente y estamos solicitando sus datos,
ya podemos tener más contacto con nuestro cliente. Entonces ya vamos a continuar y hasta que no consigamos que él adquiere el producto, no, el vendedor o el trabajador no debe de parar. Entonces son estrategias que se están aplicando el día de hoy. ¿Ya? Luego, aquí tenemos, como les estaba comentando, que no solo de manera presencial, sino también de manera virtual. Y entonces, aquí está el uso del marketing digital. ¿Qué es lo que pasa con el marketing digital? Dice que es la aplicación de las estrategias de comercialización, ¿no?, llevadas a cabo en los medios digitales. Temprano una alumna me dice, ¿no?, pero está relacionado con las ventas. O sea, nosotros vamos a vender, pero una cosa es las ventas y otra cosa es el marketing. Porque el marketing es lo que está afuera. Nosotros tenemos que investigar lo que está afuera. Y lo que está afuera lo, lo penetramos, lo ponemos dentro de la empresa, tenemos todo el conocimiento de lo que está pasando fuera para poder nosotros tomar las acciones, ¿no?, de vidas. Entonces, todo lo que está fuera interviene en la parte interna. Mientras que las ventas es elaborar el producto que marketing ha diseñado, que marketing nos ha dicho es todo lo que quiere el cliente. Entonces, las ventas saca el producto al mercado. También tiene estrategias. Entonces, una cosa es marketing y otra cosa es ventas. Entonces, todas las técnicas del mundo offline son imitadas y traducidas a un nuevo mundo, al mundo online. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son esas características de ese mundo online? La inmediatez, ¿no? Porque tú te comunicas directamente. Nosotros como clientes nos podemos comunicar hoy en día mediante la página web de esa empresa, nos podemos comunicar inmediatamente con la empresa. El día sábado, por ejemplo, yo mediante la página de Microsoft pude adquirir el producto, el Windows, porque hay máquinas, no quiero hacerle la publicidad, pero las Mac, por ejemplo, son máquinas que no te permiten productos falsos. Yo, por ejemplo, tengo que comprarle de todas maneras a Microsoft el Windows, ¿no?, para poder utilizar mi máquina. Entonces, inmediatamente me he comunicado, tuve problemas, pero me llamaron por teléfono, entonces no tuve ningún inconveniente. Es por eso que mediante este marketing digital tú te puedes comunicar de inmediato con la empresa, ¿no? Es más, tú puedes también, por medio de las páginas, tú puedes dar un mensaje, tú puedes comunicarte, y si hay algo que no te gusta de la empresa, el producto o servicio que te están brindando no es el adecuado, tú también puedes dar tu opinión, ¿no? No es como el marketing el tradicional, ¿no? El marketing tradicional, si tú solamente puedes ver las noticias, la publicidad por medio de las revistas, de los periódicos, de la televisión. Mientras que aquí no, aquí sí podemos nosotros comunicarnos directamente pues con los clientes, aunque sabemos que nunca la máquina va a suplantar al hombre, eso sí hay que tener muy en cuenta, pero ayuda mucho para estos tiempos para poder ser altamente competitivos. Otra característica del marketing digital es la irrupción de las redes sociales. Hay demasiadas redes, ¿no? Estamos trabajando, aquí vemos, por ejemplo, el Startup, el Link Startup, que tú puedes hacer comercio mediante las redes sociales. Entonces, hay muchas personas que hoy en día están trabajando de esta manera y la mayoría de las empresas están trabajando ya con el marketing digital. La empresa que no se adecua a este marketing va a tener serios problemas, ¿no? Hasta desaparecer, como les he dicho al inicio.
Y por último, otra característica, que las herramientas que nos permiten hacer mediciones reales. Cada vez que nosotros ingresamos a estas páginas por internet, queda todo registrado. Entonces yo siempre les digo a mis alumnos, ustedes, el internet, el Google, nos conoce a todos. Saben quiénes somos, saben quién es tu familia, tu DNI, cuándo es tu cumpleaños, todo conoce el internet, el Google de todos nosotros. Entonces, por eso que cuando tú entras a una página, ya están midiendo para qué entras, qué cosas estás mirando, qué es lo que necesitas, qué es lo que deseas. Y es ahí donde estas páginas o estas empresas te están enviando directamente la publicidad del producto que tú estás buscando. ¿Sí? Luego, ahí está, miren, tenemos el marketing digital 1, ahí les estoy comentando que es el marketing tradicional, y tenemos el marketing de la web 2.0. Aquí en la web 1.0, miren, es la parte pasiva, dice, ¿no? Para publicar, ¿qué cosa requiere el webmaster? Nos brinda el usuario un rol pasivo, no hay respuesta, solamente tú puedes ver la información, pero tú no puedes comunicar si es que te parece, estás de acuerdo o no. ¿Qué te ofrece? Te ofrece también servicios, ¿no? Permite la lectura, énfasis en la parte informativa. Hace un tiempo atrás, pues yo recuerdo que llevé un curso, sí, un curso de recursos humanos, pero no era pues el curso como lo estamos llevando ahora. Ahorita estamos de manera presencial prácticamente, ¿no? De manera sincrónica, mientras que ese curso que yo llevé era de manera sincrónica y bueno, a mí en particular no me agradó. No, yo dije, no, no, a mí me gusta más estar en contacto, relacionarme con los colegas, con los compañeros, con los amigos. Bueno, ahora estamos también de manera virtual, nos comunicamos un poco, pero igual, de todas maneras necesitamos. Yo acá me siento, por ejemplo, que estoy solita, mientras que sé que de todas maneras están ustedes al otro lado de la pantalla, ¿no? Pero ya dentro de un ratito le he visto, bueno, le he visto a la Miss, ¿no? A la doctora Ana, la he visto. Me gustaría verlos a todos ustedes también, pero bueno, no se puede. Ya no, ya al final seguramente que la Miss va a hacer que prendamos todas nuestras pantallitas para poder, de repente una foto, digo, ¿no? Y así sentirnos un poquito más calor humano, ¿no? Bueno, esa es mi manera de pensar y de ser. La web 1.0 utiliza páginas, ¿no? De tipo estadísticas y, por ejemplo, el periódico, ¿no? El periódico. Mientras que la web 2.0 dice, aquí ya nace la posibilidad de compartir información fácilmente, gracias a las redes sociales, eso es lo que yo les estaba comentando, ¿no? Y a las nuevas tecnologías de información que permiten el intercambio casi instantáneo de piezas que antes eran imposibles, como videos, gráficas, etcétera. Por ejemplo, aquí veo LinkedIn, ¿no? El LinkedIn, ahí ustedes se pueden contactar también, es una especie como para también tener trabajo, ¿no? Las personas que hemos trabajado pueden revisar tu información y van a encontrar los estudios que tienes, toda la información eh, de, de, mm, de los conocimientos que tú hayas adquirido, todos los diplomas, ¿no? Los estudios que tú tienes. En el YouTube también, ¿no? Ahí puedes compartir tus videos. Entonces, cada una de ellas cumple una función. El Facebook, ¿no? También hacer la publicidad mediante todos estos medios de redes sociales, ¿ya? Bien, seguimos. Y aquí también
Miren, eso es lo que les estaba comentando, ¿no? Los usuarios pueden hablar de la marca libremente, ya sea positivo o negativamente, pero sí podemos comunicarnos con la web 2.0. Con la web 1.0 no es así, no se puede uno comunicar. Aquí sí, con la 2.0 tú puedes hacer tu comentario, estás más conectado con el cliente te puede decir la información, te puede dar información de lo que tú quieres saber de repente, libremente, ¿no? Ellos pueden hablar, ellos pueden comentar tu página, ¿no? Ellos tienen un poder también importantísimo que antes solo se le permitía a los medios de opinión, ¿no? A los medios de opinión. Ahora no. Ahora, si te escriben algo en tu página, eso también te va a permitir para mejorar o para poder hacer los cambios que toda empresa necesita. ¿Ya? Entonces, es bueno saber lo que piensan los usuarios. Es bueno conocer sus críticas, sus apreciaciones. Eso es muy bueno. Y aquí también está, ¿no? Ahí está el marketing digital. Dice, este es capaz de buscar aquello que quieres gracias al poder de los buscadores de las redes sociales. Lo que les estaba comentando. Google, Yahoo, Instagram, tú puedes mandar toda la información, correos y vas a estar conectado. Miren, en esta gráfica podemos ver que podemos trabajar en equipo de manera también sincrónica o asincrónica, las estrategias que se pueden aplicar, vamos a conocer todo lo que piensan, lo que no, las opiniones de nuestros clientes, la investigación también la podemos hacer por medio de esta web 2.0, planificación, la innovación y el análisis. Todo esto va a ser con ayuda del marketing digital, ¿ya? Hay empresas dedicadas también a hacer todo este tipo de análisis, todo este tipo y son estudios pues que constantemente tendríamos que hacerlo para poder avanzar, para poder crecer. Y aquí está una de las técnicas de comercialización. Aquí podríamos considerar también, dice, las técnicas de comercialización deben entonces cambiar sus modelos de acuerdo a los nuevos paradigmas que se están imponiendo, ¿no? Entonces, si antes los distribuidores, los medios y los productores eran los que tenían el poder de opinión, ahora el foco debe cambiar al usuario. Por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y darle la importancia a los usuarios, a nuestros clientes, a nuestros consumidores. Y aquí en el lado derecho estoy nombrando una estrategia. Esta sí es una estrategia de venta conocida como AIDA, ¿no? Que hay que captar la atención del cliente para poder hacer que nuestro cliente se interese por el producto o servicio que estamos brindando y quiera comprar, desee comprar el producto y luego la acción ya lo compre, ¿no? Entonces, todo esto es una estrategia que están aplicando pues los vendedores. Y en conclusión, creo que ya he hablado un poquito. En conclusión, la humanidad ha dado un giro drástico que ha incidido en las relaciones productivas. Ha generado cambios ascendentes para hoy y para el futuro en toda la manera de pensar y en la manera de actuar. Es por eso que tenemos que estar constantemente cambiando. Y acá hay una idea de un mensaje, ¿no? De un filósofo que nos dice, lo único constante es el cambio. El cambio es lo que no deja de realizarse, ¿bien? No deja de, de hacerse, ¿no? Si nosotros no cambiamos de manera de pensar, no cambiamos de manera de actuar, no vamos a poder continuar. Y bueno, pues ese es el mensaje que les dejo al final, ¿no? Adaptémonos a los cambios y sigamos adelante.
jóvenes y sigamos adelante. Muchas gracias, Miss Ana. Muchas gracias por permitirme estar acá con sus estudiantes, con todas las personas que están aquí acompañándonos. Gracias. Muchas gracias, doctora Cecilia. Doctor Alejandro. A ver, vamos a comenzar con las preguntas. Por favor, para las preguntas, yo les pediría a los participantes que levanten la manito para poderles dar la apertura al audio, ¿ya? Y si es por el chat, doctora, no sé si usted ve el chat, también si podemos tener algunas preguntas ahí, ¿ya? Sí, Por sí favor. estoy mirando, sí estoy mirando. Ya está. Por favor, si Estoy, tienen Anita. algún... ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, buena tarde. Perdón, tenía yo el micrófono apagado. Sí. ¿Alguna pregunta, jóvenes, que deseen realizar? La doctora aquí puesta a absolver las dudas que ustedes tengan o las inquietudes que haya con respecto al tema que se ha desarrollado. Si me permiten comentar, Anita. Por favor. Sí, gracias, doctora Cecilia. La verdad, un tema muy importante y muy bien manejado, ¿eh? Se nota inmediatamente la gran experiencia que tiene en este importante tema. Es la verdad que sin la mercadotecnia, pues las empresas estarían muy complicadas para poder generar ventas, y eso es algo muy necesario para, pues todos nuestros estudiantes deben dominar precisamente esta área muy importante de la administración. Y estaba viendo su ficha curricular y es de verdad muy admirable esa experiencia que tiene y esa formación que tiene sobre este particular. La verdad que muy bien por eso. Muy bien por Muchas eso. gracias. Gracias, doctor Alejandro. Muchas gracias. Sí, gracias. Y aquí, si me permites, Anita, para leer una de las preguntas que hay en el chat, Antonio Carreto. Antonio Carreto dice, ¿qué tanto ha aumentado el uso de marketing digital a raíz de la pandemia y por qué fue importante? Esa es su pregunta. Bueno, en cuanto a esa parte de medición, no he podido ver esa parte, pero sí ya al 100% todas las empresas tienen que de todas maneras utilizar este marketing digital, porque repito, ¿no? Si una empresa no se adapta el día, por ejemplo, el día sábado, conversando con un importador, el gerente de una importadora, él también está muy preocupado. Yo estoy segura, así como él está preocupado, todos los gerentes de todas las empresas importadoras, y no solamente importadoras, sino inclusive nosotros en la universidad, estamos queriendo utilizar. Yo creo que ha entrado el marketing, la parte digital ha entrado al mundo para ya no irse, ¿no? Se va a tener que quedar y eso es lo importante, ¿no? No creo que se vaya ya la parte digital, ¿no? Y eso es la importancia, porque nos podemos comunicar. Miren, ¿qué hubiese pasado si no hubiésemos tenido el Internet ahorita en estos momentos? Estamos en casa, trabajando desde casa, y eso es bueno, estamos produciendo. Que si no hubiésemos tenido, hubiese sido en otra época donde no habría el Internet, estoy segura de que hubiésemos tenido una inflación terrible en cuanto a la economía, porque todo se afecta, ¿no? Todo se afecta. Entonces, sí, la parte digital, el Internet, investigar el mercado de manera virtual, eso nos va a ayudar para continuar nosotros siendo competitivos, ¿no? La competencia es importante. Sí, definitivo. Sí, sí, sí. Definitivo. De hecho, incluso, si me permite hacer un comentario de México, en México se estimaba en el año pasado que las ventas vía Internet se iban a acelerar, iban a incrementarse más o menos en un 40%. Yo creo que se quedaron cortos porque en septiembre del 2020, pues ya se hablaba que se había incrementado en un 90% el uso de aplicaciones
para poder acceder precisamente a la venta por este medio. Incluso incrementó, ahora sí, pegado precisamente a estas ventas, se hizo un incremento impresionante de lo que es la logística a través de las entregas a domicilio, que Ujú, eso también fue un beneficio. Y efectivamente, si no se hubiese hecho esto, las ujú. empresas hubiesen quebrado mucho más de las que ya quebraron, porque Claro. al menos aquí en México, normalmente las pymes son las que son muy afectadas. He hecho algunas revisiones de lo que es Latinoamérica y aquí en México, y son números muy, muy parecidos, pero aquí nosotros de 4 millones de empresas, 1 millón cerró. Entonces, eso traducido de que cada empresa, si le damos un promedio de 4 personas que dependen de esa empresa, considerado al empresario o al dueño de esa empresa, pues estamos hablando de 4 millones de personas, ¿no?, que están afectadas precisamente por esto. Incrementó mucho lo que es el comercio informal, que también eso tuvo un repunte interesante, pero regresando al punto, el marketing sin duda vino a apuntalar mucho a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, Ujú. pero también hizo lo propio para aquellas micro que pudieron adaptarse, porque ese es el otro problema. Nuestros países tienen un inconveniente que es precisamente la conexión, es el poco uso de la tecnología para esto. Tenemos un servicio de internet bastante deficiente que ahora, Ese es el problema, claro. así es que Ujú. en este encierro, pues lo vimos, porque ahorita nuestros estudiantes están conectados en línea y tienen serios problemas. Hay Ujú. problemas incluso para conectarse ellos porque nada más cuentan con un equipo para 3, 4, 5 personas. Entonces, sí es interesante mucho lo que se comenta, y sí, el servicio de ventas por internet ha sido de verdad muy, muy importante. Ujú, ujú. Sí, eso es muy cierto. Aquí en el Perú también es lo mismo. Nosotros para poder hacer, es más, nosotros también nos conectamos con México, trabajamos con la editorial Voces de la Educación también directamente con México, nos relacionamos con el editor y esa es la manera que estamos trabajando hoy en día, porque de lo contrario también estaríamos sin trabajar y eso es trágico, pues, para cómo estaríamos manteniendo nuestras familias, ¿no? Entonces, Efectivamente. eso nos va a ayudar bastante nos ayuda bastante para poder trabajar, porque de lo contrario estaríamos pues muy, muy mal. El fracaso no sería solamente para unos cuantos, sino para todos, ¿no? Para todos. Entonces, Efectivamente. el internet, las redes sociales, todo esto nos está, sí, nos está motivando y lo más importante que nos está permitiendo relacionarnos, nos está permitiendo trabajar, nos está permitiendo comercializar y todos los estudios, la investigación que tenemos que hacer, lo podemos hacer de manera virtual. Pero repito, yo les digo a mis alumnos, ¿no? Esto, si es cierto que es bueno, pero de todas maneras ese calor humano, de todas maneras sentirnos que estamos con los amigos, con los colegas, que estamos disfrutando un momento, de todas maneras eso no es comparable, ¿no? No hay comparación, por más que estemos aquí, por más que estemos reunidos, la parte presencial es sumamente importante. Sí, al menos Definitivo. sí, sí, sí. Sí, de hecho, pues somos seres sociales y como seres Sí, sociales necesitamos el contacto físico. Aunque las redes sociales han generado un fenómeno que desde mi particular punto de vista es contradictorio a lo que deberíamos ser, ¿no? Se supone que estamos más comunicados, pero en reuniones familiares nos la pasamos todos y cada uno en nuestros celulares, ¿no? Entonces la comunicación ahí se ve afectada. Eh, o- Otra Einstein, pregunta. hay un dicho de Así. Einstein, ¿ya? Einstein nos dice que va a llegar el día que los seres humanos se van a convertir en unos perfectos idiotas, no lo digo yo, lo dice Einstein, por Lo ese dijo mismo, Einstein, ¿no? sí.
Einstein, por ese mismo detalle, ¿no? Que estamos en reuniones y todos estamos, en lugar de estar con la familia, estamos conectados. Y eso, Es eso, correcto. eso no hay que permitirlo. Hay que No, quitar sí, sí. eso, hay que quitar la tecnología cuando estemos en reuniones. Sí, le Con la debemos darle el uso que se requiere, que es facilitar el trabajo del hombre, pero no eliminar la relación interpersonal de las personas. Eso mismo. De acuerdo con usted. Si me permite, tengo por ahí otra de Vázquez. Dice que pregunta qué se necesita para hacer una buena campaña de marketing hoy en día. Y también hay otra que dice, a quién se le puede llamar un excelente mercadólogo? Yo creo que podría amarrarse las dos preguntas en una respuesta. Claro. Cuando lo que pasa es que hay que tener conocimiento. Yo he estado investigando, he estado analizando, siempre he estado viendo que no es fácil. No, no es fácil, no se va a aprender a hacerlo de manera digital, no se va a aprender de la noche a la mañana, tenemos que capacitarnos, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, hay especialistas que nos pueden ayudar por ahora para hacerlo, ¿no? Pero no, esos conocimientos, al inicio yo les dije, ¿no? Que el cambio crece de una manera exponencial. ¿Eso qué significa? Que es un cambio abrupto y que el conocimiento nosotros no lo tenemos. No lo tenemos. Entonces necesitamos también de especialistas, necesitamos de personas que conocen, que sepan, ¿no? Para poder llevar pues al éxito también, ¿no? No pensemos de que lo podemos hacer todo tampoco. ¿No? Sí se necesita una gran capacitación, sí se necesita tener conocimiento, porque tú puedes entrar, no es solamente entrar a las redes sociales y las ventas, no es solamente eso, tú tienes que saber los medios, cómo los vas a utilizar, las páginas hay que pagar un monto para poder hacer la publicidad de tu producto. Entonces, hay empresas que se dedican especialmente a hacer todo este estudio de marketing y todo lo demás, ¿no? Hay empresas. Sí, como es correcto, muy, muy, muy correcto. Hay otras dos preguntas. Una dice que las nuevas computadoras realizan traducciones. Dice, ¿cuál será la importancia de estudiar idiomas en esta área de estudio y qué idioma recomienda usted? Bueno, nosotros estamos más conectados con el inglés, ¿no? El idioma que es universal es el inglés, hasta en la China, ¿no? Tú vas y hablan también el inglés, porque parece mentira, pero el chino mandarín, por ejemplo, es difícil. Nosotros no estamos, nuestro lenguaje de repente no está acostumbrado, o no, nuestro oído no está acostumbrado mientras que desde pequeños nos están enseñando el inglés, entonces el idioma inglés. Entonces yo pienso de que, y más comercial también, ¿no? Podemos hacer negocios, los negocios internacionales con este idioma, ¿no? Con el idioma inglés. Entonces, les recomiendo que estudien pues su idioma, ¿no? Su inglés, inglés, portugués también, que es un idioma fácil para el latino, para aprenderlo, ¿no? Pienso que así, que eso es lo que podríamos llevar Perfecto. o estudiar, sí. Sí, gracias, gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿qué tanto considera la participación o impacto de la empresa Google en el marketing digital? Bueno, Google es pieza fundamental, ¿no? Google es, en realidad es entramos directamente a Google para poder buscar una página, ¿no? El Google es un buscador y tú para poder buscar la información tienes que entrar definitivamente al Google, ¿no? Entonces es una página fundamental para poder entrar. Google académico, el Google normal. Entonces el Google es una página que te va a ayudar a encontrar todo lo que tú buscas, todo lo que tú deseas. Entonces, no hay otra forma por ahora, ¿no? De repente, más adelante cambiará el buscador, pero por ahora es el buscador más importante, el Google. Muy bien, mil gracias.
Gracias a Ani- ustedes. Sí, Anita, ¿puedes comentar algo? ¿Necesitas comentar algo? No, yo estoy más bien alistándome para poder continuar con mi presentación. Sí, porque es la segunda. Alguien, Exacto. Irving Irving pregunta que si tenía, puede hacer una pregunta con audio. sí, a ver, ya le había dado la autorización. A ver, déjeme ver. Hola, buenas Sí, tardes. sí, ya está. ¿Sí me Ya escucha? está, gracias. Sí, Adelante, Irving. ¿Qué tal? Me presento, soy Irwin Guerrero, estudiante de Humanidades Empresa, de la Escuela de la Universidad Estatal del Valle de Catepec. Mi pregunta es con base a su experiencia. En la actualidad, ¿cómo o en qué estado se encuentra la ética de la mercadotecnia y cómo nos ha afectado a través del tiempo? Mi pregunta es porque o bueno, para poder analizar y poder comprender cómo ha surgido esta parte de la ética de la mercadotecnia y cómo nos ha afectado para poder así darnos cuenta en la sociedad en la que nos encontramos y poder hacer un cambio, a lo mejor en mi primera sociedad, ¿no? En mi entorno. Entonces, bueno, esa es mi pregunta. Mira, en realidad eh, el marketing, la parte digital, ha creado su propia ética, porque mira, la última vez estuve leyendo, escuchando también un video sobre, por ejemplo, el pago de impuestos. El pago de impuestos no se hace de una manera directa. Nosotros aquí en Perú, los jóvenes hacen ventas de manera virtual y no hay ningún pago de impuestos. Todavía no se ha creado esa ética o esa ley, esa regla, ¿no? Para esos principios básicos en cuanto a la comercialización por Internet, por vía virtual, ¿no? Pero el mismo Internet ha creado su propia ética. No hay una ética, sería a nivel mundial, ¿no? Sería una ética, pero ya nosotros sabemos que cada país tiene su propia ética, tiene sus propias leyes, mientras que no hay, pues, ¿no? No hay algo específico. Eso es eh, de manera eh, universal, creo yo, ¿no? No hay una ética donde se diga que para este país va a funcionar de esta forma. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, las franquicias, ¿no? Las franquicias sabemos que son empresas que, que funcionan por medio de una app, ¿no? Que, por ejemplo, les pongo ejemplo de Uber, ¿no? Uber es una empresa que no tiene trabajadores propios, o sea, ellos no tienen las planillas para los trabajadores, los autos, los carros, de los medios de transporte no son de ellos, pero sin embargo tienen su empresa y tienen grandes cantidades ganan mucho dinero, tienen rentabilidad esa empresa. Y no, y no hay una regla específica, no hay una regla que podamos decir nosotros, ellos tienen que pagar impuestos, ¿no? Entonces, ¿cómo se mueve esa empresa? Mediante un porcentaje. Entonces, eso lo crean las mismas empresas. Entonces, yo pienso que por ahora, seguramente que no hay ninguna regulación en cuanto a los impuestos que tienen que pagar, en cuanto a la ética, ¿no? Pienso que eso más adelante va a tener que ser regulado de repente de manera universal, ¿no? Como un todo, ¿no? De manera global, porque por país, en realidad, yo pienso que sería difícil, ¿ah? Yo pienso que sería difícil. Ok, muchísimas gracias. solamente para acotar algo, Cecilia, Alejandro, lo importante aquí es tener la conciencia de nosotros declarar, ¿no? La parte ética en la formalización, ¿no? Si bien es cierto, se ha creado mucho comercio a través de Internet, pero hay a través de ese mismo Internet, hay mucho comercio que sí está formalizado, que tiene sus propias empresas constituidas,
de manera virtual, pero constituida, ¿no? Que puede emitir sus facturas, que puede emitir, y eso genera de todas maneras una contribución tributaria para el país, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues ya depende de cada uno de las personas que hacen este tipo de comercialización a través de las diferentes páginas de internet, ¿no? Utilizando los diferentes medios, hacer la propia formalización, ¿no? Que es lo ideal, que mucho tiene que ver ahora a raíz de la pandemia, que se ha visto que existe mucha informalidad, sobre todo en nuestro país, en México, seguramente también lo hay, ¿no? Y bueno, nosotros hemos visto cantidad de personas que se han quedado sin empleo justamente a raíz del confinamiento que estuvo bastante difícil para nosotros, ¿no? Entonces, y se vio toda la informalidad que existía en nuestro país, ¿no? Entonces, eso yo creo que a través de una formalización, y bueno, como tú también conoces, Cecilia, los pagos mínimos que hay que hacer para poder trabajar como empresa, ¿no? Entonces, eso yo creo que sería cuestión de motivar en cada uno de estos pequeños empresarios, ¿no? En realizar, en formar parte de la gran empresa de Perú, porque todos sumamos en realidad, ¿no? No porque seamos informales, pues como informales no sumamos al país, nos sumamos a nosotros mismos, ¿no? O sea, solamente me sumo yo, ¿no? Solamente estoy buscando mi bienestar propio, ¿no? Pero si nosotros nos formalizamos como empresarios, estamos sumando como país, ¿no? Y eso es lo importante de esta formalización, muy al margen de todo lo que tiene que encajar a ello, ¿no? Es sumar como país. Bueno, eso sería todo lo que quería agregar. No sé si, Alejandro, había una pregunta más, ¿verdad? Para cerrar. Sí, hay una pregunta más. La maestra Yasu quiere hacer una pregunta por audio. Le permitimos y aprovecho para ver si se puede juntar esa pregunta. Hay otra pregunta que se me hace muy interesante que dice que hoy las nuevas formas de difundir tu empresa o producto es esa base de relación con las redes sociales, refiriéndome en esto a los llamados memes. ¿Cree que es una nueva forma de innovar o de adaptar o de adaptación con las nuevas realidades? Esa sería con la pregunta de Iyasu, y con esta pregunta para cerrar y ya después dar paso a la ponencia de la doctora Ana Holgado. Claro, los memes son una forma de comunicarse de manera gráfica, de manera, de repente, algo burlesca, algo de broma que podríamos hacerle a una persona, ¿no? Bueno, se está dando hoy en día mucho de esos memes, pero no es nada, me parece que no es nada formal los memes, ¿no? Los memes son para poder tener un poco la libertad que podamos darle y hacerle que no todo sea pues de una manera formal, sino esta parte de la informalidad se pueda dar y se pueda disfrutar un momento, ¿no? Un momento de esparcimiento, un momento de broma, ¿no? Eso de gracia que le podríamos hacer a una persona, ¿no? Pero también tiene un mensaje, ¿no? Tiene un mensaje que se le quiera dar a esta información, ¿no? A este meme, ¿no? Porque sí tiene también un mensaje, ¿no? Tiene un mensaje que bueno o malo, pero sí tiene un mensaje, ¿no? En los memes. Ok, gracias. Iyasu, si nos escucha, Sí, si puede hacer su sí, buenas pregunta. tardes. ¿Me escuchan ustedes? Sí, maestra Iyasu. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a los organizadores, a las universidades que nos convocan en este tema, y gracias por las conferencias que nos han dado oportunidad de escuchar y de acompañarnos. Me presento, soy Iyasu Cosío, doctora en Humanidades, docente en la Universidad Estatal del Valle de Catepec. Y tenía yo un comentario inicial, primero respecto a una intervención que también comentaba el licenciado Alejandro Nolasco, y algo que tiene que ver también con la pregunta o con la observación que hacía nuestro alumno
Irwin. Creo de entrada que es algo que él ha mencionado en varias ocasiones durante clases. Creo de entrada que es importante volver a revincular la ética dentro de las profesiones en las que nosotros nos estamos formando o que llevamos a cabo en nuestras actividades cotidianas. De entrada me motivó mucho esto a hacer alguna investigación o buscar algunas investigaciones sobre la relación entre la ética y el marketing. Al escucharlo me parecía que las respuestas estaban mucho más enfocadas a una cuestión normativa, pero que no necesariamente al caer dentro de la cuestión formal, legal, financiera, etcétera, claramente es importante y tendrá que ver con las regulaciones, como ustedes mencionaban, de cada localidad. Sin embargo, en esta consideración ética, que es un horizonte más amplio que solamente el ámbito legal, la condición de la ética, por ejemplo, en el marketing, a mí siempre me ha parecido un tanto compleja. Por ejemplo, ahora que hay tantos movimientos de revalorización del papel de la mujer, de los derechos de la mujer, algo que siempre ha estado, por ejemplo, presente en el marketing, es cómo la mujer se ocupa más bien, y en ese sentido se le objetiva, no se le da la categoría de sujeto, sino de objeto, como una mercancía que al mismo tiempo puede vender mercancías. Creo que esa consideración ética que ustedes bien señalaban tendría que ser una cuestión universal, tendría que trabajarse desde dentro y profundamente, y no necesariamente esperar a que esto fuera regulado por leyes ya internacionales y que tengan un carácter de obligatoriedad, porque ciertamente hay cuestiones que en este momento se nos están presentando no necesariamente positivas y que incluso en algún momento podrían ir en contra tal vez hasta de los derechos humanos en ciertos casos, y sin embargo pareciera que nos lo pasamos por alto y que muchas veces entonces son dos caminos separados los que se llevan por el lado de la ética y por el lado del marketing. Me gustaría mucho, doctora Cecilia, escuchar cuáles son sus no sé, sus percepciones respecto a esto. Y una situación que era el comentario inicial que yo quería hacer respecto a lo que señalaba Alejandro Nolasco. Cuando hablaba de las consideraciones también sociales y de las implicaciones sociales para la gente que no tiene acceso, porque claramente un buen marketing requiere una buena inversión para generar mayor venta y en ese sentido tener impacto sobre la productividad. Pero ¿qué pasa en sociedades como las nuestras, en los registros latinoamericanos, sobre todo países que no tenemos acceso de manera general hacia estas formas también de tener una inversión, adecuadas tecnologías, etcétera? ¿Qué pasa entonces socialmente? Si no será que esto generará también en adelante, que es algo de los escenarios que tal vez se plantean con la crisis pandémica, ¿no? que sobreviene. ¿Qué va a pasar entonces respecto a la separación, a las desigualdades, inequidades en un aspecto social? Esos serían mis comentarios y de antemano pues agradezco sus respuestas y muchas gracias a todos. Bien, yo creo que todo esto de la parte humana, que vemos a la mujer como si fuera un objeto, todo parte de la familia, todo parte el medio también de la educación. Nosotros tenemos que educar a nuestros alumnos, nosotros como madres también educar a nuestros hijos, dándole un valor importante, no solamente a la mujer, sino también a todo ser humano, al niño, al hombre, porque uno piensa que solamente la mujer es la que tiene, la que está pasando por momentos difíciles, pero el hombre también, el niño también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos, educar a nuestros alumnos bajo estos formatos, ¿no? Bajo estas formas de que ellos tienen que valorar a la mujer, valorar al ser humano, y eso es importante. El marketing eh, tiene mucho que ver cuando nosotros, por ejemplo,
el marketing tiene mucho para poder socializar, para poder hacer todo un estudio, para hacer toda una investigación, ¿no? Ahora, es más evidente que hay desventajas entre nuestros países con respecto a lo que se está desarrollando, ¿no? Las dificultades, las deficiencias, las diferencias que hay entre todo ser humano pues, que tenemos que pensar, tenemos que de todas maneras revalorar, tenemos que valorar. Entonces eso es importante. Vemos, por ejemplo, aquí en nuestro país, que la mujer es rezagada en cuanto a un puesto de trabajo, por ejemplo. El hombre tiene un sueldo mucho mayor que la mujer. ¿Y por qué? No sabemos el motivo. Pienso yo que de repente los hombres tienen mayor conocimiento y no es así. Todos somos iguales y eso tenemos que enseñarles a las personas, a los jóvenes, desde niños. Las familias tienen que educar a sus hijos bajo ese sistema, bajo ese paradigma. Todos somos iguales, todos merecemos respeto y todos merecemos igualdad ante todo. Igualdad de género es importante. Entonces, eso es lo que estoy viendo, pero mi tema era el marketing más empresarial, ¿no? Empresa. Nosotros como, como trabajadoras, ¿no? Como trabajadoras, ocupamos también puestos importantes, puestos que ocupamos gerencias, todo, y tenemos los mismos derechos. Y en el momento de escoger, en el momento de seleccionar al personal, es de acuerdo también al currículo, es de acuerdo también a su experiencia, a su desempeño. Entonces, yo pienso de que lamentablemente vivimos en países que no alcanzan un desarrollo, ¿no? La envidia, el no querer, cuando tú tienes algún reconocimiento, cuando tú tienes un grado mayor, un título, hay envidia en eso, en lugar de ser todo lo contrario, en lugar de felicitarte para que todos al final alcancemos el éxito, porque como decimos, ¿no? El desarrollo, si desarrollamos como personas, el país va a desarrollar. Entonces, eso es importante. Y bueno, sí, acá ya están entrando, ya se va a entrar a la otra conferencia. Yo les agradezco, no sé si he respondido, se ha respondido esa pregunta, perdón, esa pregunta, y bueno, espero que para la próxima oportunidad tengamos un mayor acercamiento en cuanto a ese tipo de cuestiones, de preguntas que ustedes están haciendo. Yo le agradezco, pero ya yo me tengo que retirar también y le doy la posta, le doy el pase a la Miss Ana Holgado. Gracias y hacer hasta otra próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias a nombre de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, a nombre de la Universidad Winner, donde somos parte. Le agradecemos por este tiempo y por esta dedicación y responder estas inquietudes de nuestros estudiantes, los participantes aquí presentes. Muchísimas gracias, doctora. Le invitamos a continuar. Gracias también, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Gracias y hasta luego. Hasta gracias, luego. Doctora Cecilia. Gracias, gracias. Muy bien, pues vamos a continuar. Nuevamente gracias a todos los que están presentes, docentes, estudiantes de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec. Gracias por estar en esto. Y ahorita pues tengo el gran honor de presentar a nuestra próxima ponente. Tuvimos la oportunidad de conocernos a través de la Universidad de las Peruanas y ahora seguimos con esta gran relación de amistad que nos ha permitido incluso pues poder continuar trabajando por la academia, trabajando por el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y ahorita toca presentar precisamente la conferencia denominada Los valores en un mundo globalizado. Y
Quien nos hará el favor de platicarnos sobre este tema es doctora en educación, es doctorada en administración en la Universidad de Celaya, aquí en México, es magíster en docencia universitaria y gestión educativa, es licenciada en educación en la especialidad matemática y física, es organizadora de eventos académicos, ponente nacional e internacional, docente en tiempo completo en la Universidad Norbert Wiener, docente en la Universidad Peruana del Norte y en la Universidad Nacional Federico Villarreal. No sé cómo es que se le da tanto tiempo para hacer tantas cosas, pero mil gracias. Tengo el enorme gusto y honor de presentarles a la doctora Ana María Holgado Quispe, quien les platicará con relación al tema de los valores en un mundo globalizado. Anita, muchas gracias y te quedas al habla. Gracias. Tu micro. Gracias a todos ustedes participantes. Gracias, doctor Alejandro. Mucho gusto de haber puesto nuestro convenio en marcha y poder tener este encuentro académico con nuestros estudiantes y compartir conocimiento. Yo estoy muy agradecida y también poder tener este espacio dentro del mismo y poder compartir algo con ustedes tan importante como es el tema de valores, ¿no? Bueno, yo voy a empezar mi ponencia con un pequeño video de reflexión sobre todo. Y básicamente el tema de la ponencia de valores es para reflexionar, ¿no? Y sobre todo ahora en este contexto en el cual vivimos a nivel mundial, ¿no? Porque no nos ha tocado solamente a Perú, México, sino a nivel mundial, ¿no? Voy a compartirles el video, por favor. Déjame un momentito. Bueno, el video está en inglés, pero refleja mucho lo que nosotros queremos ver en el tema de valores y la reflexión que debemos hacer en ello. That our children will be safer, healthier, more prosperous than the generation before. We expect progress, but we face an unprecedented challenge, the gravest reversal in global poverty reduction in a generation. The latest numbers are stark. Extreme poverty is rising for the first time in more than 2 decades. The goal of ending extreme poverty has been set back by at least 3 years. Most economies will see shared prosperity drop as a result of the pandemic. We are going backward. To get back on track, we must tackle 3 urgent global challenges. The shockwaves from the coronavirus pandemic threaten to push up to 115 million additional people into extreme poverty. In just 10 years, the effects of climate change could increase global poverty by up to 132 million. By 2030, up to 2/3 of the extreme poor could be living in fragile or conflict-affected areas. The need is urgent, the challenges are great, but this is also a moment of opportunity. The right response, putting the most effective policies into practice, could reduce inequality, build resilience, and accelerate progress. Effective action to end conflict, fragility, and instability. Promoting inclusive and steady economic growth that benefits the poorest. Providing better health, education, and infrastructure, particularly for children. But policies alone are not enough. To achieve real results, we must move from aspiration to action to attainment. Good
Good governance that is transparent, accountable, and legitimate is needed to create a stronger partnership with citizens and to better implement inclusive policies that reduce poverty and promote shared prosperity. Our children deserve a brighter future. Reversing this reversal is possible. Let's do it together. Bien. Este video básicamente será para reflexionar, ¿no? Lo que nos ha traído la pandemia, muchos años de retraso, los más pobres pues ahora siguen siendo aún más pobres, ¿verdad? Entonces hemos retrocedido en el tiempo económicamente y eso trae consigo pues mucho más, ¿verdad? Y el tema, ahí vamos a entrar mucho en el tema de valores. Voy a empezar, voy a compartir el PPT. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver el tema de valores para un mundo globalizado. La agenda que vamos a desarrollar, bueno, vamos a hablar un poco de valores, de los deberes y derechos, la educación en valores, la globalización en América Latina, ¿no? La globalización y la globalización en América, todo en torno a lo que es educación y sobre todo lo que es la globalización. Y bueno, los valores tienen que ver mucho con la ética, ¿verdad? Vamos a definir primero estos conceptos, recordar estos conceptos, ¿no? Cuando hablamos de valores, pues vienen a ser esa cualidad que nos va a permitir medir este valor ético de las cosas que nosotros poseemos, las cualidades especiales que hace que nosotros estimemos de manera positiva o negativa. Cuando hablamos de la ética, que viene a ser una rama de la filosofía, que tiene que ver con el centro de atención a las acciones humanas, que abarca el estudio de la moral, de la virtud, del deber, también, ¿por qué no decirle de la felicidad y del buen vivir, ¿no? Porque conlleva todo ello. Y si hablamos de la globalización, pues viene a ser la superación de los límites espaciales, ¿no? Lo estamos viendo hoy en día, como la globalización en la informática a través del Internet, pues ha llegado a todas las fronteras, ¿verdad? A nivel nacional, para actuar a un nivel mundial. Se da como un intercambio no solamente de bienes y productos, sino también de información, de conocimiento y de cultura, ¿verdad? Podemos hablar de los valores éticos, ¿no? Estos pues están regulados por algún comportamiento de conducta del individuo, como hablamos del respeto, de la responsabilidad, de la justicia, de la honestidad, de la lealtad, que son algunos valores éticos que nosotros debemos aplicar en nuestra vida diaria, en nuestro día a día. Debemos fortalecernos en ello. En los valores éticos, nosotros vamos también a trabajar qué son estos valores éticos en cuanto a lo que nosotros vamos a arraigar a nuestros hijos, en nuestra familia, nosotros como docentes, como padres, como estudiantes, ¿no? Primero, empecemos desde compartir historias con nuestros amigos, con nuestros hijos, y empezamos desde casa, con nuestra familia, las historias de la forma tradicional, desde cómo nosotros nos hemos ido desarrollando como familia para poder valorar, ¿no? Porque muchas veces como hijo llegamos y bueno, nuestros padres siempre quieren que nosotros tengamos lo mejor, ¿verdad?
pero a veces como padres nos equivocamos y no le enseñamos cómo lo mejor que hemos podido ofrecerles a ellos, cómo se ha logrado, ¿verdad? Cómo hemos venido progresando durante nuestro camino. ¿Para qué? Para que nosotros podamos valorarlo como hijos, valorarlos en familia, ¿no? Entonces, esto del contar las historias, ¿no? Las historias de nuestros abuelitos, de nuestros bisabuelos, la historia de nuestros padres, ¿no? De cómo, por ejemplo, si venimos de padres migrantes, ¿no? También contarlo, porque hoy en día pues ya se han superado, pero eso ha llevado un proceso, ¿no? Proceso que hay que valorar, porque hoy en día nos han podido brindar algo mejor, ¿no? Y entonces hablamos de esto en cuanto a los valores. Luego, mucho se realiza en las escuelas el álbum de fotos, ¿no? El álbum de fotos que también lo tenemos en nuestra casa, pero también lo hacemos como un ciclo de vida, ¿verdad? Nuestros profesores, sobre todo en el nivel inicial y en algunos casos en el nivel primario, pues nos piden nuestro ciclo de vida, desde nuestra pequeñez, desde nuestra infancia, hasta el momento en que nos encontremos, ¿verdad? En el cual nos permite, pues, a nosotros valorar esos espacios, ¿no? Otro, tomar una conciencia ecológica dentro de estos valores, que lo importante del ciclo de la naturaleza, lo importante que tiene que ver nuestro medio ambiente dentro de nuestros valores, el cuidado de las plantas, ¿no? Que muchas veces no lo tomamos en cuenta. Luego tenemos también, dentro de los valores, también tenemos que darnos cuenta que es muy importante, y hoy en día aún más, el tema del deporte. La actividad, dentro de la actividad pedagógica, esto contiene mucho que ver. Ahora, bueno, no lo aplicamos mucho en cuanto al compañerismo, pero cuando trabajamos, recuerden ustedes, cuando estaba en el colegio, hacían el curso de educación física, pues, y eso era, no solamente era, pues, ejercitarnos, sino también el compartir momentos con nuestros compañeros, ¿verdad? Y ese compañerismo, pues, en muchos momentos se volvía momentos de valores, ¿no? Entonces, estos, por ejemplo, son momentos en el cual uno comparte. Ofrecer, por ejemplo, otros, cuando nosotros hablamos de aquellas personas que son importantes para nosotros, muchas veces nuestros padres son un ejemplo a seguir, son nuestros modelos, ¿verdad? Pero no a veces siempre nuestros padres, también podemos encontrar en otras personas modelos de vida, ¿no? Modelos de ejemplo en los cuales nosotros podamos seguir. El respeto a los mayores es otra de las actitudes, otro de los valores que nosotros debemos cultivar, ¿no? Nuestros valores, sobre todo a nuestros adultos mayores, que a veces por el hecho de que tienen ya algunas, bueno, carecen de algunas dificultades, unos más que otros, pues a veces se les pone en un segundo plano, ¿no? Entonces, no, tenemos que aprender de ellos todas las experiencias, porque ellos tienen experiencia de vida, ¿no? Y entonces, recoger todo aquello que es importante. Otro valor importante que nosotros debemos de tener en cuenta es la cultura, el alimento en valores en la cultura, lo importante que nosotros tenemos en nuestra historia de la parte cultural. Por ejemplo, en México tenemos, yo fui a Alejandro, a ver, déjame recordar, algo de los aztecas, ¿era? Y las pirámides, ¿no? Y acá en el Perú, por ejemplo, tenemos Machu Picchu, ¿no? Que es parte de nuestra historia, ¿no? Y eso tiene mucha similitud con algunas construcciones que también hay en México, esas piedras que son talladas de tal manera o el traslado de piedras de un lugar a otro, ¿no? Que son talladas de una manera increíble, ¿no? Es valores de cultura que nosotros debemos realizar, porque si bien es cierto, nuestra tecnología va avanzando, pero ya no la vamos a realizar de la misma manera y con el mismo afecto, no lo vamos a mirar con el mismo afecto y con el mismo cariño que vemos, por ejemplo, Machu Picchu, o que en México ven otras zonas turísticas, que es parte cultural de la historia de México, ¿verdad? Luego, hablábamos de la cultura. ¿Qué tan importante
es una reunión familiar, una cena familiar donde nos podamos sentar todos en familia, compartir, conciliar los aspectos de repente o revalorar los aspectos de nuestra sociedad, ¿no? Pero en familia. Entonces, esto es muy importante, el realizar estas cenas familiares, porque nos permiten observar una imposibilidad real de fomentar un hábito cotidiano, ¿no? Muchas veces por ahora, bueno, ahora en la pandemia, de repente sí se está dando un poco más esto del poder compartir en casa, ¿no? Que se ha recuperado. Hay muchos espacios que se han recuperado hoy en día a raíz de la pandemia, ¿no? Yo no sé si ustedes vieron en la televisión cómo los animalitos, ¿no? Sobre todo en las playas, en los campos, se veía que podían salir. Salieron animales como, por ejemplo, los canguros que se han visto andando por las ciudades, ¿no? Acá en el Perú, en las playas, ¿no? Playas limpias, muy, muy hermosas, con animales muy bonitos que antes no habíamos visto tan cerca, ¿no? Y entonces esto a raíz de este descanso, de este respiro, de esta oxigenación que le hemos dado a nuestro ambiente, ¿no? Y recuperando el medio ambiente para poder valorar, miren, qué es lo que teníamos y que lo habíamos apartado de nuestra vida. Muchas veces es lo que sucede con nosotros, ¿no? Porque nos arraigamos a muchas cosas, de repente, no solamente materiales, sino cotidianas, que dejamos de lado ese espacio importante que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Este ejemplo de los animalitos que les decía yo, o de que muchas plantas se reverdecieron, ¿no? Es un ejemplo también de nosotros mismos, ¿no? Que muchas veces si hemos aprovechado, si estamos aprovechando este espacio de cuarentena o de este espacio de confinamiento que hemos tenido y que aún todavía seguimos teniendo en un porcentaje, en compartir el entorno familiar, ¿verdad? Luego, otra cosa que debemos de tomar en cuenta es una actitud solidaria que debemos de tener frente hacia los demás. Este valor de la solidaridad y del altruismo, pues nos ayuda mucho a comprender el motor de la sociedad, de cómo se va desarrollando esto y de qué transmitir para enseñarse a los demás, ¿verdad? Luego podemos también hablar sobre estos propios, para cerrar un poco la parte de valores éticos, ¿no? Demuestran la personalidad del individuo, la imagen positiva o negativa que tiene el sí mismo, y como respuesta a ello, pues, la consecuencia de su conducta, ¿no? Y apreciar las condiciones, sentimientos e intereses que posee de manera individual y lo que puede impartir hacia los demás. Vamos a ver ahora, pues, estos valores éticos relativos a las personas, ¿no? Que dependen principalmente desde la perspectiva individual de la persona o de la cultura, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí la autenticidad, la creatividad, la felicidad como parte del valor. Tenemos que ser felices, hacer las cosas que nos agradan, con placer, ¿no? La amistad, valorar mucho ello, la ternura, el profesionalismo con el que se realiza, ¿no? Otros aspectos que podemos hablar sobre los valores pueden ser aquellos públicos, ¿no? Que estamos hablando, lo que se puede dar hacia la sociedad, la convivencia sana entre las personas, ¿no? Como es la solidaridad, la igualdad. Mucho en clase hablamos de la solidaridad, ¿no? La igualdad, la tolerancia que debemos de tener respecto a las demás personas, esa paz que debemos buscar entre nosotros mismos, ¿no? La justicia, a veces que a veces la vemos muy lejana, ¿no? Con todo lo que se ve mucho en la televisión. Bueno, por lo menos en lo personal, yo casi no veo muchas noticias, a pesar de que nuestro país hoy en día está pasando pues por una situación bastante difícil. Tenemos una decisión muy difícil que realizar, pero sin embargo debemos de afrontarla, ¿no? La pertinencia, la honestidad y la libertad, ¿no? Porque finalmente somos libres de expresarnos, libre de tomar nuestras propias decisiones, y así como somos libres de tomar nuestras propias decisiones, también debemos asumir esas decisiones que tomamos, ¿no? Tenemos que asumir esa responsabilidad por nuestras acciones que realizamos. Ahora hablemos de los derechos y deberes en los valores éticos, ¿no?
dentro de los valores éticos existen pues deberes y derechos. Estos últimos se deben realizar para ser merecedores de disfrutar de estos derechos, ¿no? Primero debemos hablar de nuestros derechos y luego de nuestros deberes, ¿verdad? Deberes y derechos que debemos hacer. Una de las principales dudas respecto a estos derechos y deberes en cuanto a los niños, porque empezamos de nuestra base, ¿no? Los cuales por el estado de indefensión son más propensos a recibir todo tipo de cuidado, ¿verdad? Aunque pequeños también deben de cumplir varias obligaciones, ¿no? Claro que si bien es cierto las obligaciones como niños y adolescentes pues son minoritarias, pero finalmente hay una obligación y unos derechos. Desde que nos levantamos, por ejemplo, ¿no? Tenemos el deber de asearnos, de arreglar nuestra habitación, de acondicionar nuestro ambiente, porque ahora en muchos de los casos, pues nuestra habitación, nuestro dormitorio, pues es nuestra sala de clase, ¿verdad? Y entonces la tengo que acondicionar para que pueda yo durar toda esa mañana y pueda trabajar bien, ¿verdad? Pueda estar atento, ¿no? Porque imagínense si a veces uno se levanta pues con las justas a las 8 de la mañana para empezar clase a las 8, a lo mucho pues nos damos la manita de gato, como decimos acá, y ya estoy listo para la clase, ¿no? Como decir. Pero en el transcurso de la mañana ya estoy que me quiero dormir. ¿Por qué? Porque no acondicioné el ambiente, no cumplí mi primer deber, ¿no? Y como así tengo el primer deber de hacer ello para poder comenzar mi día, ¿no? Y levantarme con el ánimo para poder empezar la mañana, pues también me tiene que acompañar mi buen desayuno, ¿verdad? Y entonces ese es nuestro derecho, mi buen desayuno de la mañana para poder resistir. Y es más, en el transcurso de la media mañana también, de repente nos toca el aperitivo, ¿verdad? Y bueno, entonces tenemos, mire, de lo más simple, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. Podemos hablar de nuestros deberes, respetar a los semejantes sin discriminación alguna, respetar las leyes que rigen la sociedad donde vivimos, ¿no? Si nosotros respetáramos las leyes donde vivimos de manera correcta, entonces disminuiríamos toda la violencia, toda la delincuencia que se encuentra en nuestro país, ¿no? En nuestros países, ¿no? Respetar las costumbres y opiniones de otras personas, ¿no? Hablar siempre con la verdad es muy importante, por más difícil que sea, ¿no? Siempre la verdad nos va a llevar un paso adelante. A veces omitimos las cosas y sinceramente yo les digo, a veces es mejor afrontar un momento de tristeza al momento de decir la verdad que pasar de repente años en mentira por no decir la verdad. Y no solamente porque el hecho de que no diga la verdad, digo, bueno, no quiero decir la verdad porque no quiero hacer daño, ¿no? Por decir, a veces nos excusamos de esa manera, ¿no? No, igual, porque en algún momento esta verdad tiene que salir y te haces daño tú y haces daño a la otra persona, ¿no? Entonces, lo mejor es afrontar, ¿no? Siempre hablar con la verdad. Respetar y cuidar nuestra patria y el medio ambiente es muy importante, ¿no? Y dentro de nuestros derechos que podemos hablar, pues, un nombre y una nacionalidad, eso es lo principal, ¿no? El derecho a la igualdad, a la alimentación y la vivienda digna, tanto para el niño y para la madre de este. Recibir educación gratuita de calidad, ¿no? Y también la sana diversión, ¿no? Por eso dice ahí jugar. Ser protegido contra la explotación y el trabajo forzado, ¿no? En el caso 2, ¿no? Bueno, si hablamos de la educación en valores, ¿no? La mejor herencia que nos pueden dejar nuestros padres, ¿no? No es la casa, no es la empresa, ¿no? O lo que nos puedan dejar nuestros padres, sino es la educación. Y la educación en valores, valores que definan la ética del obrar en la forma correcta, ¿no? En que nos vamos a encaminar, porque recuerden que nosotros somos un hilo, ¿verdad? Esto que nosotros estamos formando ahora es lo que vamos a tener mañana y lo que dejemos y así en una secuencia de vida, ¿no? Entonces, por eso les decía ahí hace un momento, ¿no? Compartir historias con tu hijo, compartir el álbum de fotos,
realizar una conciencia ecológica de lo que se está realizando en nuestro ambiente, realizar el deporte, ¿no? Respetar a los mayores. Son todas estas valores que nosotros debemos impartir en la educación. Entonces, la educación en valores enfocada desde la concepción de la pedagogía, podemos decir que algunos ven como una forma posible de incluir o transmitir una serie de valores, ¿no? Que a menudo provienen por reglas sociales, religiones, éticas y culturales, ¿no? Claro, porque la religión nos dice pues que debemos comportarnos de cierta manera, la sociedad nos dice también, y de manera cultural también, ¿no? Y entonces nosotros a veces nos vemos involucrados, nos tenemos que involucrar con todas ellas, ¿no? Otras conciben como una especie de diálogo socrático, donde la persona estima en forma gradual la propia comprensión de lo que su conducta puede ser buena para ellos y en su comunidad, ¿no? Y entonces de todo ese ramillete de valores que nosotros tengamos, pues tenemos que acogernos y involucrarnos con ellos para nosotros desarrollar buenas conductas, no solamente para nosotros mismos, sino también para compartirlos con nuestra comunidad, con nuestra sociedad, ¿no? Y tener, pues, de alguna manera un mundo o una sociedad mejor. El enfoque de la concepción de la pedagogía, ¿no? Los valores. Pues, es un fenómeno inevitable en la historia humana. Bueno, ha creado al mundo a través del intercambio de bienes y productos, información, concepción y cultura, ¿no? En estas últimas décadas, esta integración mundial ha cobrado una velocidad espectacular debido a los avances sin precedentes de la tecnología, la comunicación, la ciencia y el transporte, ¿no? Hablamos esto de la globalización, ¿no? Desde el enfoque de la pedagogía. Entonces decimos, si bien es cierto, la globalización es a la vez un catalizador, una consecuencia del progreso humano, es también un proceso caótico que requiere de ajustes y plantea desafíos y problemas importantes dentro de nuestro contexto ya mundial, porque hablamos de la globalización, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, nos trae por eso decimos que es un catalizador, porque trae mucho progreso humano, pero también esto es un proceso en el cual nos debemos de adaptar a ello, ¿no? Y tomar dentro de este proceso, pues, buenas decisiones, ¿no? Por eso nos dice el planteamiento de desafíos. Entonces, hablando ahora de la globalización, ¿no? Donde decimos que se refiere pues a la creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros, ¿no? Hablábamos hace un momento con la ponencia de la doctora Cecilia, cuando hablábamos sobre el comercio electrónico, ¿no? El marketing que se da en el marketing empresarial, y este marketing que tiene a su vez pues el marketing digital, el marketing mix, ¿no? Y en el cual nosotros vemos que nos podemos atravesar fronteras para poder ofertar nuestros productos. Y no solamente ofertarlos, sino también poder comprarlos, ¿verdad? Entonces, esta es una ida y vuelta. Y no solamente eso, ¿no? Dice que es un fenómeno inevitable en la humanidad, que se ha acercado a través del intercambio de bienes y productos, ¿no? Tanto de la información como de la cultura, ¿no? Podemos hablar también que viene a ser un proceso en el cual la globalización ha hackeado de manera increíble la rapidez a las empresas, ¿no? Hay muchas de las empresas y por ejemplo, una de ellas, lo voy a poner como ejemplo aquí porque seguramente muchas en Perú lo conocen, así algo muy pequeñito, ¿ah? Esta tienda que nosotros consumíamos muy a menudo acá en la Wiener, una pastelería que tenía años, si son 50 años es creo muy poco, es Robeño, ¿no? Es esta tienda Robeño que a raíz de la pandemia
cerró y hasta el día de hoy ya no ha aperturado, ¿no? Con tantos años, muchos trabajadores, ¿no? Simplemente, pues, dentro de todo este proceso de cambio, muchas de las empresas no se han podido recuperar, ¿no? No han podido salir adelante, ¿no? Y así como esas que no se han podido, hay otras que se han creado, ¿no? O sea, han dado ese paso hacia el otro lado y han podido ingresar al mundo globalizado. Y hablamos también del mercado laboral, porque el mercado laboral ahora a través de la globalización, y eso lo vamos a ver más adelante también, no solamente voy a trabajar, bueno, yo soy de Perú y solamente trabajo en Perú, no, ahora también puedo trabajar a nivel internacional, solamente tenemos que cumplir los estándares, ¿verdad? Y tener pues, bueno, todas las herramientas para poder realizarlo. La cultura también, podemos compartir cultura, ¿no? Y bueno, esto nos lleva a otro tema, al tema de la seguridad, porque al abrirse todas estas puertas, ¿no? También tenemos que ver la parte de la seguridad, que es muy importante en el tema de la globalización. Dice, se ha globalizado las telecomunicaciones, la televisión mundial, se globaliza la economía, de tal manera que se tiene que esta desestabiliza también las economías de otros países, ¿verdad? Porque se ha visto de alguna manera digamos así, desestabilización, ¿no? A raíz sobre todo de la pandemia en muchos de los países, ¿no? A nivel mundial ya lo hemos visto en el video, ¿no? Rescatando un poco lo que hemos visto en el video, hemos retrocedido más de 3 años de lo que ya veníamos avanzando, ¿no? Creo que en una noticia escuché que habíamos retrocedido 10 años, ¿no? Y entonces, imagínense, ¿no? Si bien es cierto, hemos dado un paso con la globalización, pero hemos retrocedido otros tanto a raíz de la pandemia. Entonces, haciéndonos algunas preguntas con respecto al tema de la globalización, ¿cuál es el impacto que tiene la globalización en la educación, ¿no? Si queremos hablar del impacto que tiene hoy en día esta globalización, podemos decir que el mercado, hablamos del mercado de trabajo, el mercado laboral, ¿no? Si, por ejemplo, salen 5,000 ingenieros que se gradúan anualmente en nuestro país, ¿no? Estos no solamente van a competir con los ingenieros que hay a nivel en Perú, sino también deben competir con ingenieros que se encuentran en Chile, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos aquí a la Telefónica, que es de Chile, y ellos también traen a sus propios ingenieros, ¿no? Entonces tenemos que competir contra ellos, tenemos que competir contra otros profesionales de otros países, porque la globalización ha traído consigo empresas extranjeras que están aportando a nuestro país, pero que también traen profesionales de afuera, y en los cuales si nosotros queremos incursionar en ello, pues también tenemos que competir, tenemos que estar al nivel, ¿no? De ello. Entonces, esto trae consigo pues el impacto de la globalización en la educación, ¿no? Que si bien es cierto, hay mucha gran competencia y mucha gran demanda en el cual uno tiene que buscar el trabajo, ¿no? Luego, si vemos ahora, ¿qué tiene que ver esto de la globalización con la educación? Nos preguntamos, ¿no? ¿Y qué pasa con la globalización? Bueno, en este escenario podemos decir que los profesionales deben competir con el mercado laboral de manera universal, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Tanto ingenieros, médicos, abogados, administradores, pues deben ser igual o mejor, ¿no? Que los alemanes, que los ingleses, que los americanos, ¿no? Y hablamos de las capacidades que se deben dar. Entonces, nuestra educación ahora no solamente debe estar enfocado a nuestra realidad, sino debe estar enfocado, porque muchas veces decimos que nuestro currículo, si hablamos a nivel de la educación básica regular, ¿no? Que llamamos acá la educación secundaria, la educación primaria, inicial, ¿no? Está enfocado a nuestra realidad, a nuestro contexto. Ahora no solamente tiene que estar formado a nuestro contexto, sino que tiene que ser globalizado, que este estudiante
que está en 5º año de secundaria, ¿no?, pueda dar un examen o pueda rendir ese examen, que está en una pregunta más adelante que también quiero responder, que cuando hacemos, por ejemplo, el examen PISA, ¿no? Hacemos el examen PISA, que es a nivel mundial, pero nuestra enseñanza está enfocada a nivel mundial, y nuestros estudiantes están preparados para poder estar ahí en la vanguardia a nivel mundial. Les pongo un ejemplo, no sé si pasa en México, y yo sé que sí debe pasar, porque así como nosotros tenemos nuestro cerrito ahí en el fondo de Independencia, donde muchos de nuestros estudiantes tienen que ir con el celular a coger las señales de internet para poder tener sus clases virtuales, ¿no? Y si en buena hora lo consiguen, ¿no? Entonces ya pueden escuchar al profesor que les está comunicando, o les está haciendo la clase por WhatsApp, o les está haciendo la clase por Meet, ¿no? Entonces, esto podría ser que un estudiante que tuvo esa enseñanza precaria, porque es precaria, ¿no?, pueda competir con un estudiante de China, de Japón, de Estados Unidos. Díganme ustedes, ¿no? Entonces, no podríamos decir, ¿no? Entonces tenemos que mejorar, tenemos que hablar de un cambio en la educación, ¿no? Y no solamente en la educación, porque ahora a raíz de la pandemia también que hemos visto que nuestros países de las grandes potencias también les faltó el tema de salud, ¿verdad? Lo hemos visto a través, bueno, de la televisión al inicio de la pandemia, ¿no? Como Estados Unidos, Europa, ¿no?, tuvieron dificultades para poder sobresalir para salir adelante en la pandemia, ¿no? Y por lo menos, bueno, estar ahora como estamos, de alguna manera aún todavía continuamos y tenemos que seguir cuidándonos, pero ya no tenemos todo eso, lo que hemos visto, todo lo que hemos vivido al inicio de la pandemia, ¿verdad? Donde hubo mucho caos, fue muy difícil para todos, ¿no? Entonces, esto nos trae consigo, pues, la educación, ¿no? No podemos, acá, por ejemplo, en el Perú, a los niños de primer año, los niños de primer año de secundaria, los niños de primer grado, a los jóvenes de 5º año de secundaria, se les toma una prueba a nivel del Ministerio de Educación, ¿no?, que debe competir, pero esto es a nivel nacional, ¿no? Pero también tenemos que tener la competencia de poder dar una prueba a nivel nacional. Entonces tenemos que preparar a nuestros estudiantes para ello, ¿no? Para que puedan entrar no solamente responder hacia nuestro país, sino también hacia el mundo. Hoy en día tenemos que hablar así, ¿no? Luego hablamos sobre la implicancia que puede tener esto en nuestros jóvenes peruanos. Bueno, ya lo he dicho, ¿no? La implicancia que debe tener, ¿no? Que tenemos que, pues, conseguir, ¿no?, que la educación ahora sea, pues, globalizada también, ¿no? Que nuestros enfoques sean globalizados, ¿no? Vamos a ver algunos otros aspectos de la globalización. Tenemos los aspectos positivos y los aspectos negativos. Vamos a marcarnos en ello. El aspecto positivo nos dice que nos permite comunicarnos con personas en el rango nacional e internacional. La globalización y esto del internet, pues, nos ha llevado hoy en día el poder estar aquí nosotros reunidos en esta conferencia, ¿no? Perú-México, ¿no? Entonces, muy importante, sí, muy bueno. Solamente que tenemos que estar siempre a la altura. Asimismo, amplía las relaciones diplomáticas entre países. Esto es muy positivo, ¿no? Permite la transculturalización y conocer los estilos de vida de otras culturas. Esto es muy importante. Facilita el traslado de mercancía y la tecnología, que también es muy importante. Pero ahora vamos a ver ese aspecto negativo de la globalización, en el cual hay que ir trabajando y mejorando, ¿no? La pérdida de la privacidad y el incremento del control sobre los individuos y grupos sociales, ¿no? Ya que a raíz de toda esta globalización, pues mucha de nuestra privacidad, ¿no?, se ha perdido.
Entonces, ese es uno de los aspectos negativos, ¿no? Aumenta la desigualdad cultural y económica entre países y otros, ¿no? Porque antes solamente veíamos nuestro país, ¿verdad? De repente a nivel de nuestros departamentos. Ahora nos tenemos que ver a nivel mundial, ¿no? Y nos medimos también a nivel mundial, ¿no? Entonces, por eso hablamos de las grandes desigualdades, ¿no? Se impone una hegemonía cultural fundamentalmente norteamericana sobre el resto del mundo. Sin tecnologías, el proceso se dificulta, ¿no? Entonces, por eso les decía hace un momento, nuestros estudiantes que de extrema pobreza o de pobreza simplemente, ¿no? Tienen que ir buscando las señales de internet, ¿no? Y subirse a los cerros más altos para poder conseguir el internet y poder recibir sus clases, ¿no? No sé si esto pasa en México, no lo sé, pero en nuestro país sí suele pasar. Entonces, esto significa que podemos hacernos la pregunta, ¿llegaremos algún día a los puestos de vanguardia? ¿No? Es decir, si solo por cada año que avanza nuestros países desarrollados, nosotros podemos avanzar equitativamente a 3 de ellos, ¿no? Entonces decimos que cada 10 años podríamos estar cerca de ellos, ¿no? Entonces, esto como que nos hace llevar a una revolución en la educación, no solamente en el Perú, sino en cuestión de América Latina, ¿verdad? Y entonces entramos a lo que es la globalización en América Latina, ¿no? En América Latina los efectos de la globalización pues ha sido la mediocridad, nos dice acá, y si bien es cierto, todos los países se ha reducido en proporción el alfabetismo en la población adulta, está algunas que representa aproximadamente a 110 millones de jóvenes y adultos que no han culminado la educación primaria, ¿no? Lo que implica un manejo deficitario de las competencias básicas de la lectura, escritura y cálculo, ¿no? Entonces, como que la globalización en el campo de educación nos ha alejado mucho más, ¿no? de lo que podíamos habernos acercado, ¿no? Y entonces esto nos ha mostrado la otra cara de nuestra educación, que nosotros tenemos que ponernos a un nivel, ¿no? No desarrollar con 10 años de retraso o con 3, ¿no? Sino que reflejamos esta desigualdad en el sector no solamente urbano y rural, y ya que toda la oferta de educación, ya sea inicial, secundaria, terciaria o universitarias, se encuentran concentradas en las zonas urbanas. Esto lo decimos porque en nuestro país, sobre todo hablando más de lo que conocemos, hay muchos de nuestros departamentos en zonas alejadas, donde para ir a un centro educativo hay que, en los mejores de los casos, nos puede tomar horas en llegar, porque hay otros casos en que nos toma una semana en llegar al lugar donde voy a estudiar, ¿no? Entonces, imagínense cómo es que estamos tan atrasados, ¿no? Bueno, nuestra presidenta nos ha prometido que va a construir colegios, ¿no? Y esperemos que lo haga justamente en esas zonas, ¿no? Donde mayor se necesita, ¿no? Porque, bueno, en las zonas urbanas, como vemos, sí tenemos colegios, ¿no? De repente faltan implementarse con estas nuevas tecnologías de vanguardia que nos trae consigo la globalización para ponernos a la par con otros países también, ¿no? Y podernos irnos nivelando en el proceso, ¿no? Nos obliga también a sistematizar el aprendizaje, alcanzar en las escuelas estos aprendizajes sistematizados en las escuelas urbanas, ¿no? Y dentro de estas, por las escuelas privadas, evidenciando los problemas de equidad. Sabemos mucho que la educación, la diferencia, ¿no? Entre la escuela privada y la escuela pública, ¿no? Entonces, no hay equidad ahí, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar ese equilibrio, ¿no? Miren, imaginen, si no encontramos equilibrio entre nuestras escuelas públicas y nuestras escuelas privadas, imagínense cómo estamos de manera globalizado nuestra educación. La dependencia y la globalización. En sociedades dependientes culturalmente hablando,
se da también la dependencia en aspectos como en la tecnología, en los aspectos de concepto y en los aspectos de formas artísticas, ¿no? Y entonces estos se van a manifestar pues a través de las ideas, a través de las modas, a través de los consumos indiscriminados de productos por mensajes que se dan a través de la tecnología o a través por ejemplo, por eso es que en muchas de las publicidades vemos a nuestros artistas favoritos o al que está de moda, ¿no? Y nosotros pues queremos también estar a la vanguardia de ello, ¿no? Y entonces nos volvemos sociedades dependientes culturalmente, ¿no? Porque queremos estar como el que está ahí en Estados Unidos, como el que está en Europa, ¿no? Y porque si es que está en nuestras manos hacerlo, pero nos volvemos dependientes. Pero esto de alguna manera nos hace perder parte de nuestra cultura. Podemos trabajar en ello, pero no ser dependientes, ¿no? Podemos involucrarnos, sí, pero no depender de ello. Cuando hablamos de la globalización y la educación, ¿no? Para la educación se han transformado, ¿no? Podemos hablar de la visión del aprendizaje con la finalidad del contexto, contenido y las motivaciones, ¿no? Tenemos que ver otra visión del aprendizaje, ¿no? Hoy en día nuestra enseñanza no es la enseñanza que teníamos antes en clase, cuando la hacíamos de manera presencial, ¿verdad? Entonces ahora ya tenemos otra visión y nos vamos a quedar como ello. Justo conversábamos ayer sobre ello con el doctor Alejandro, ¿no? Pues esta educación virtual vino para quedarse, ¿no? Muchas veces ustedes saben, jóvenes, que la SUNEDU pues no estaba de acuerdo en muchos aspectos de la educación virtual, pero miren, pues ahora estamos en ella y tenemos que adaptarnos y mejorarla, ¿verdad? Ahorita estamos todos en un proceso de aprendizaje, de mejorar, ¿no? Porque todos hemos ingresado aquí nuevos, ¿no? Entonces, estamos en este proceso. La visión de la sociedad y la cultura. ¿Cómo vemos ahora, cómo ve la sociedad, ¿no? Esta globalización en el enfoque de la educación, ¿no? Y la cultura? Las nuevas técnicas didácticas, ¿no? Estas técnicas y didácticas pedagógicas que se han implementado hoy en día, ¿no? El Kahoot, el Palé, los muros, ¿no? Las diversas plataformas que podemos utilizar para poder ahora conectarnos. Hoy estamos conectados en Zoom, podemos tener reuniones en Meet, el semestre pasado trabajamos en Blackboard, ¿no? Y en fin, o sea, estamos incorporando, nos estamos adecuando en ello. La conceptualización y la valorización del sujeto, ¿no? Valorar lo que nosotros tenemos en concepto. La concepción de la democracia y las implicancias en la educación, ¿cierto? Lo importante de la democracia en nuestra, como persona, ¿no? Como sociedad, ¿no? Y esto, ¿cómo implica en la educación? Que tenemos que ser responsables. Muchos de nosotros seguramente decimos, porque no me gusta el candidato X, no me gusta el candidato Y, decimos, pues no, yo no voy a votar por el X, no, o yo no voy a votar por ninguno de los dos. No, ahí no estamos siendo conscientes, ¿no? Democráticamente. Tenemos que ser conscientes y evaluar las propuestas, evaluar lo que nosotros, las decisiones que tenemos que tomar, porque finalmente, después, vamos a nosotros tener que asumir lo que venga en nuestro país, ¿no? La globalización en la educación. Los objetivos del desarrollo del milenio. Dentro de estos objetivos del milenio, donde vamos a ver áreas, ¿no? Y seguramente me han faltado aquí, ¿no? Que esto es a nivel mundial, ¿no? Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los sexos, reducir la mortalidad de los niños, mejorar la salud materna, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, fomentar la Alianza Mundial para el Desarrollo. Ustedes saben que cada uno de estos objetivos del milenio, pues tienen un presupuesto para realizar ejecutar estos objetivos, ¿verdad? Y ya para finalizar, ¿no?
a raíz de estos objetivos que vemos aquí, ¿no? ¿Cómo es que estamos avanzando? ¿Cómo es que llega esa enseñanza universal? ¿Cómo es que se promueve la igualdad, ¿no? O se reduce la mortalidad de los niños, o se mejora la salud materna, ¿no? Estos programas que realiza el Estado a través de los diferentes entes, ¿no? Del Estado, ¿no? Llega a ello. Muchas veces no llega, y lo hemos visto en la pandemia. Las municipalidades estaban encargadas de dar las canastas, ¿no? Y veíamos tristemente en las noticias que decía que el regidor o el alcalde, ¿no? Se llevaba las canastas a su casa. Y eso implica que las personas que verdaderamente lo necesitan no van a tener esa canasta, ¿verdad? Como los bonos, ¿no? Que también se dieron y bueno, por alguna mala gestión, ¿no? Que se realiza, ¿no? O falta de organización, pues estos bonos tampoco son cobrados de manera correcta, ¿no? Entonces, nos falta organizarnos, nos falta ampliar la tecnología. Entonces, son cosas que se tiene que desarrollar y que lleva consigo, no solamente acá en nuestro país, esta es nuestra realidad, ¿no? Pero también lleva porque estos objetivos del milenio son para todos nuestros países a nivel mundial, ¿no? Y vemos ahora estas fotos que yo les voy a poner como reflexión, ¿no? Cómo es que vemos el mundo y cómo nos está afectando y cómo nos está desarrollando estos objetivos en el mundo, ¿no? A nivel mundial. Yo creo que con esto ya voy a cerrar mi ponencia. No sé si estoy, yo sí, creo que ves justo. Esta es la vida de miles de niños, ¿no? Y esto es solamente para reflexionar, ¿no? Niños que tienen que trabajar para llevarse un pan a la boca. Tienen que trabajar duro para sobrevivir. Ahí vemos. Y esto es en nuestros pueblos andinos, ¿no? Donde los niños tienen que trabajar muchas veces de frío, ¿no? Porque ahí vemos el niño muy abrigado, igual trabajando, y esto significa que no está estudiando y que no recibe la educación que en nuestros objetivos dice que es gratuita, ¿no? Pero este niño no puede recibir la educación gratuita porque tiene que trabajar. Más de 2 millones viven en la pobreza, ¿no? Y esta es parte de la realidad, no solamente del Perú, sino también en otros países, ¿verdad? 600 millones de niños sin escolarizar, ¿no? Ahí tenemos más niños en extrema pobreza, ¿no? Que no pueden estudiar, ¿no? En estas condiciones con las que viven y donde se encuentran, difícilmente van a poder hoy en día, imagínense, por eso decimos que hemos retrocedido muchos más años y de repente estos niños podían trasladarse a su escuela, ¿no? Aunque sea una semana después para recoger algo de información, poder adquirir algún conocimiento, ahora ya ni pueden, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que reflexionar con respecto y valorar sobre todo aquello que nosotros tenemos y que hay personas que no lo tienen. 1 de cada 3 personas viven sin electricidad. Y si no tienen electricidad, imagínense hoy en día, ¿no? Si nosotros se nos va el internet 1 hora o 2 horas o perdemos la señal en algún momento, pues ya nos estresamos, ¿verdad? Y estamos recordando un poco lo que hoy veníamos viendo, nuestro artículo sobre la ansiedad, ¿verdad? Y bueno, muchísimas gracias por la atención prestada. Y eso sería todo. Espero que lo que haya podido compartir con ustedes nos enseñe a todos un poco más a valorar lo que nosotros tenemos, lo que tenemos en casa, lo que nos pueden brindar nuestros padres, ¿no? Lo que podemos recoger en la universidad que otros no tienen. Doctor Alejandro.
Hola, Alejandro. Si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ahorita les envío el link de asistencia, ¿sí? Es la encuesta de satisfacción. A ver, vamos a buscar, perdón un momentito.